Habrá que empezar, Telmo. Bueno, seamos serios. A ver. Bienvenido, Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo. Pues bien hallado aquí. Muchísimas gracias, José Antonio, por haberme invitado a, creo, la inauguración de vuestro podcast. Estamos de estreno y te voy a decir una cosa. Este espacio que hemos creado, que se ha creado en Plató de la Loma, se llama Nimbani. Y Nimbani significa, realmente a mí me trae resonancias de África, de la palabra en sí, ¿no? Nimbani es la casa de la palabra. Y en las casas de la palabra, aparte de dormir, que en alguna ocasión tú y yo hemos tenido que dormir para refugiarnos de la lluvia, nos han dejado la casa de la palabra en cualquier aldea africana, pues es eso, el templo donde realmente la gente se reúne, charla, solucionan problemas, los jefes de aldea administran justicia y donde se refugia ese extranjero despistado que llega por la trocha con una mochila y te ofrecen la casa de la palabra para quedarte, pernoctar o para pasar un rato allí compartiendo con los locales. Donde se transmite la sabiduría de los mayores, de los que saben, Cierto es. a los jóvenes que van aprendiendo ahí. Pues qué mejor estreno, pensaba yo, qué mejor estreno de este espacio, ¿no?, de Nimbani, que el hecho de que estés tú aquí, de que hablemos, obviamente, fíjate, yo creo que la mesa la hemos llenado con estos libros estupendos y tal, con un proyecto que ahora es, desde hace ya unos años, España rumbo al sur. Y España rumbo al sur es mucho, o sea, no pretendo hoy contarlo todo ni desvelarlo, pero lo cierto es que en este año 2025 este proyecto España rumbo al sur cumple 20 años. Y la verdad es que dije, joder, pues puede ser un muy buen momento para invitar a Telmo y charlar y ver cómo evoluciona el proyecto desde que nació, que era entonces Madrid, rumbo al sur. Año 2006. 2006, fíjate, por aquí hay un 20 libro. 20 añitos. Por aquí hay un libro que es el de 2006. Mira, ese es. Este es. Ese nos hicimos Madrid-Dakar, que se dice pronto. Pasando por Mauritania y metiéndonos en el interior de Mauritania hasta cruzar la frontera y llegar a Dakar. Y bueno, la verdad es que ahora desarrollaremos un poco todo, pero claro, cumplimos 20 años y este año os vais a Colombia, Si Dios quiere. que no es poca cosa. Al antiguo virreinato de la Nueva Granada. ¿Cuántas ediciones llevas ahora en América? Pues mira, en América empezamos después del COVID, 21-22, República Dominicana y un poquito de Haití. Sí. El 23 volvimos a África, fuimos Senegal-Gambia. Gambia, que bueno. A Gambia no pudimos llegar porque hay unos jaleos en la Casamance, que gracias a Dios ya está, aquello se pasó. Y el año pasado seguimos los pasos de Balboa, de Valderrábanos, de esos hombres que descubrieron en uno de los hitos mayores en la historia de la humanidad, el descubrimiento del Mar del Sur, el descubrimiento del Pacífico, y fuimos a esa tierra hermana y querida de Panamá, donde recorrimos la selva del Darién, donde fuimos testigos, como ahora os diremos que hace rumbo al sur, pues de ese trabajo impresionante de esos misioneros, de esos verdaderos héroes anónimos que trabajan hoy en día desde hace cientos y cientos de años por difundir lo mejor que tiene el ser humano. Fíjate una cosa. Has ido a América, que para ti es volver a América, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de dónde venimos todos? ¿Cuál es el tronco común? ¿De qué dónde respira Madrid rumbo a sur, después España rumbo a sur? Pues respira y se nutre de la ruta Quetzal. Aquella ruta Quetzal con Don Miguel de la Cuadra Salcedo, y remarco el Don Miguel porque me sale del alma decir Don Que por Miguel. eso estamos aquí tú y yo, Que por eso estamos porque él nos aquí. presentó y estábamos junto con compartimos cientos y cientos de jóvenes. Compartimos aquel proyecto de América. Siempre, tú lo decías siempre, esa frase de Miguel que decía, para entender España, para dimensionar España hay que viajar a América, ¿verdad? Eso lo decía él con mucho sentimiento y con mucho conocimiento. Porque mira, ya que estamos aquí, y hay que inaugurar esto diciendo cosas importantes. Adelante. Tuve la gran suerte, porque eso es la providencia. El otro día, mirando esos 20 años, han pasado 20 años desde el año 2006, desde que inicia la Comunidad de Madrid rumbo al sur. Ya no somos la Comunidad de Madrid, somos una pequeñísima fundación que intenta sacar esto adelante, que es una maravilla, con la ayuda de la Fundación Mutua Madrileña, con la ayuda de los colaboradores. Que aquí invito a todo el mundo, porque si no esto ya sabes que www.espanarumboalsur.com, y ahí contamos las 20 ediciones. Perfecto. Entonces, ¿por qué nos conocemos tú y yo? Porque antes, en el año 2000, no, que narices, 2000, en el año 90, arrancaste con nos hacemos unas pruebas para monitores, junto con muchísima gente más, nos cogen, yo iba enchufado, porque yo era sobrino, pero yo tenía que demostrar, tenía que tener una titulación y tenía que ir al revés, demostrando más que nadie. Y descubrimos un mundo nuevo, fue un auténtico viaje iniciático, porque descubrimos América como lo descubren los antiguos, como lo descubrieron nuestros antepasados, como lo descubrieron
los famosos pues Pizarro, Cortés, Balboa, y llegamos a ese hermanamiento, a ese mestizaje, a esa verdad, porque los hechos son testarudos, y aprendimos esa frase que tú decías de mi tío, y aprendimos que era una labor, o sea, tenía que ser una cosa casi obligatoria, porque los jóvenes de toda Europa, los jóvenes españoles, los jóvenes de Iberoamérica se encontraban y recorrían su tierra y recorrían la historia de sus antepasados, metiéndose como en una película. Imagínate, eran 800 almas, 500 chicos, el Amazonas, el Orinoco, el Cassiquiare, Bueno, el Caribe, te recuerdo que es importante, claro, el viaje, había un tornaviaje, es decir, íbamos a América, y volvíamos en pero barco. luego se volvía a España, donde, bueno, al principio en barco, luego en avión, pero entonces la ruta por España, ¿a quién le apetecía más y tal? ¿Y a quién entusiasmaba? A los jóvenes americanos que Que lógicamente conocían sus conocían orígenes, España parte de sus y orígenes. decían, de aquí salimos, ¿no? Porque claro, obviamente cuando tú llevas un apellido español y has nacido pues en México, en Argentina, en Chile, donde sea, pues el venir aquí es un poco recorrer el camino, ese tornaviaje Iban a a los francés. Salamanca, iban aquí a las Y universidades además viajes increíbles culturales. donde se nos abrían las puertas de fortalezas, de castillos, de, bueno, las cosas de la ruta Quetzal. Las cosas de la Y ruta antes Quetzal, era Aventura 92, cuando fui yo. efectivamente, Aventura 92, tal. Bueno, pero aquí ya peinamos canas. ¿Y cuándo fue la expedición de la canoa? No, Quiero que nos esté escuchando, ponga un poco en contexto, yo tuve ponga la en gran contexto suerte, quién eres. de trabajar con mi tío, la gran suerte, lo he contado mil veces, de mi padre, mi madre, que era arqueóloga, que era una persona Sí. fuera de su tiempo, un artista, un intelectual, que nos enseñó a apreciar todas estas cosas. Y entonces, en esa labor titánica que hizo mi tío, que tenía que tener de verdad un reconocimiento muchísimo mayor, desde luego nosotros y los cientos y los miles de jóvenes que fueron con él se lo reconocen, esa labor de unir, de ver lo mejor de este mundo, de ver las cosas bonitas. Durante 30 años estuvo mi tío con eso. Antes había sido olímpico, había seguido de todo. Bueno, una bestia parda. Antes no había Instagram ni había estas cosas de los podcasts, había una televisión y era uno de los presentadores porque ya venía de un bagaje brutal. Y lo hizo junto a su familia, junto a sus hijos, con muchísima gente que le echaba una mano. Y entonces, eso fue desde el año 85, creo, hasta el año 2016, corrígeme. Yo tuve la suerte, junto con muchísima más gente, de trabajar con él, aprender. Y en el año 92 tuvimos el honor, el privilegio y el orgullo de ir con el capitán Etayo Elizondo en una nave que era un experimento arqueológico náutico para saber cómo eran las naves de ese primer encuentro entre dos mundos, de las naves del primer viaje del almirante. Y ahí vimos una historia preciosa que Fernández de Navarrete, que es un historiador marino además, del siglo XVIII o XIX, aragonés, que contaba una de las mayores hazañas, según él, que habían hecho náuticas indígenas americanos en conjunto y en colaboración con españoles. Esa era La última canoa. Pero ¿sabes con qué quería hilar yo todo esto? Y por eso te tira un poquito de la lengua, que tirarte a ti de la lengua es peligroso. Eso corta, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos 20 años de España rumbo al sur, ¿vale? 20 años por África, que los últimos 5 o 4 has dado un golpe de timón y has llevado España rumbo al Suramérica. Con lo cual hay aquí un cambio de paradigma importante, que en tu caso es volver a los orígenes, volver Pero a no América. abandonamos África. No, bueno, lo sé que volveremos a África, pero has dado un golpe de timón, con lo cual, perfecto. Yo creo que ha engrandecido esto, hace que el proyecto se sobredimensione, que volvamos a América, que juntes África con América, porque al final esa cultura garífona, esa cultura africana que viajó a América y que está en América, África ya es parte esencial de es América. la mezcla, es España, pero eso es esa España africana, esa España amerindia, esa España que, como bien decía Miguel, esa España que se conoce cuando llegas a América y te das cuenta de cómo se sobredimensionó España. ¿Y de cómo somos? Yo creo lo que decía, que no te puedes dar cuenta. Pero A ver, fíjate, yo tenía que apuntar, ahora vamos a ver un vídeo porque quiero centrar ya un poco, porque quiero hablar de España rumbo al sur, quiero hablar de tu viaje a Colombia, que acabas de volver de Colombia, de preparar la expedición de este año 2025. Y en esos 20 años toco madera, y como tú bien dices, porque por ahí arriba te quieren, no ha habido incidentes. Es decir, los de la cuadra Salcedo tenéis baraca, lo hemos dicho siempre, quienes os conocemos. Quienes hemos discutido con vosotros, porque tú y yo hemos discutido alguna vez por cuestiones de seguridad, porque yo soy más mirado, soy más temeroso de Dios, y entonces te he dicho, Telmo, vamos a parar, llevamos 100 chavales, vamos a acampar aquí, tal, tú no, va, adelante. Y al final, es decir, llegamos, porque lo que sí es cierto es que cuando tú sales y dices, voy a llegar aquí, tú llegas.
como lo hacía Don Miguel. Cuando tú dices que voy a llegar, llegas, ¿vale? Y entonces eso hace que todos pensemos, bueno, pues Telmo ha heredado la baraca de Miguel de la Cuadra y efectivamente es capaz de llevarnos. Yo, o sea, mira, por cerrar esto, yo te diría, hay veces que tú has dicho, vamos por aquí, si no hubieras estado tú delante, yo no hubiera ido. Vale, pero cuando estás tú delante, dices, déjale. Gracias por los halagos. No, él sabrá y tú sabes. Mira, en casa decía una cosa, lo decía, creo que es una frase de Santa Teresa de Jesús. Donde Dios quiera, como Dios quiere, cuando Dios quiera. Al final la providencia manda. Hombre, a Dios rogando y con el mazo dando, tú tienes que tal. Y Rumbo al Sur, una de las cosas maravillosas que tiene Rumbo al Sur, y nos enamoramos de este proyecto porque fue una historia, si luego te cuento esa providencia, cómo va saliendo esto. Yo volvía de ir con un poco con la parte no contraria, sino con otra facción de la de Tallo, porque Tallo era un purista, lo que hemos hablado antes de ese experimento arqueológico que nos llevó a formar parte de su tripulación, a mi hermano y a mí, junto con otros, gracias a mi hermana, que estuvo trabajando con él muchos años, era amigo, correligionario, todos somos muy del norte, muy navarro, muy carlistas antiguos, y este era Tallo, un carlistón fantástico, y nos llevó en el año 92 a formar parte de esa tripulación. Bueno, pues en todo ese rollo, que luego derivó en lo de la canoa, y de repente nos vamos por el Pacífico llevando una nao, la nao Victoria, con la Fundación Nao Victoria. Porque yo ya te conocía cuando te plantas en Hawái. Sí. Siendo tripulación de la nao Victoria. De la nao Victoria. Tuve la suerte, estaba Huarte y Umurube, de capitanes. ¿De dónde salisteis? Yo salí de Panamá. Tú fuiste a Panamá, pero la nao venía ya No, venía de la guerrilla o de Puerto Español, y tú te incorporas en Panamá y llego a Hawái. Hawái. En Hawái, después de 2 meses sin ver tierra, me cojo un anisakis brutal, me levanto entubado en un sitio así y me tuve que ir para España. Pero bueno, fue una y entonces sale Rumbo al Sur, de repente, o sea, fue una cosa que... Pero vamos a ver, es que no hay casualidades. Es decir, todos venimos de donde venimos, y entonces somos lo que hemos sido. Y entonces, en tu caso, claro, yo por eso, ahora fíjate, en un momento hemos abierto un poco la ventanita, hemos hablado de Ruta Quetzal, pero has hablado de los orígenes de Ruta Quetzal de Aventura 22, hemos hablado de la expedición de la canoa, hemos hablado, te vemos navegando en la nao Victoria camino de Hawái, y llega el año 2006 y te encargan, la Comunidad de Madrid te encarga el viaje de Madrid-Rumbo al Sur. Fue Cuéntame. de repente, llego, yo soy navarro, iba para Mutilzarra, que quiere decir soltero viejo, pero tengo la suerte que en uno de los viajes de mi tío me enamoró de la que es ahora mi mujer, gracias a Dios. Estaba yo delante, sí, efectivamente, creo que fue. Y bueno, y luego me hizo caso, al principio no me hacía ni caso, pero luego me hizo caso. Y entonces cuando vuelvo de la nao Victoria y te das cuenta en el mar, dices, joder, pues yo tengo que estar con esta chica, yo no sé estar sin Isa, yo quiero estar con ella. Y me vengo a Madrid y empiezo a mandar currículum. Estudié Derecho en su día, iba para Marino, pero bueno, una historia larga. Y nadie entendía que estudiaras Derecho, pero bueno, estaba estudiando. Y yo buscando, y estaba trabajando, me acuerdo, estaba trabajando gracias a unos amigos escaladores, que por aquí estaba Carlos Suárez, que es gran amigo, pues un amigo suyo me contrató para pintar fachadas en trabajos verticales mientras lanzaba yo currículum al despacho de abogados. Adecuado. Y hacíamos expediciones y planteábamos proyectos de todo tipo a ver si salían. Que todavía no era la España de la crisis, era antes del 2008. Aquí se acaban los perros con longaniza, pero bueno, ahí estamos pintando, encantados. Además, siempre habíamos ido. Y me acuerdo que hago un casting para la película Triste, que estaban buscando gente con barba. Sí, recuerdo que en aquella época hiciste, y además trabajaste como productor. Claro, no, voy al casting, me cogen para hacer allá una cosa y casualidades de la vida me dicen, oye, que están buscando gente en producción. Me apunto y acabo allá del último mono, o sea, claro, era el que llevaba las cervezas y llevaba las cosas y tal, pero en ese mundo tan bonito que es el del cine, tan duro. Y hicimos A la Triste, luego hicimos Los fantasmas de Goya con Milos Forman, una chulada. Y de repente me entero que la Comunidad de Madrid estaba buscando aventureros, que tenía un proyecto de aventura muy bonito. Yo digo, bueno, y no sabía ni estas cosas, ni idea quién era la Comunidad de Madrid, qué cosas. Y llamo y dice, bueno, tendrán un despacho. Llamo, digo, pues mándenos su proyecto. Y tampoco me atrevía a decir qué proyecto, y me hacía como que sabía. Bueno, yo presento un viaje muy bonito a Armenia, en busca del último rey de Madrid, que había un armenio que fue rey de Madrid en la Edad Media, que se fue por Morriña para allá. Una historia muy bonita. Y en busca del monte Ararat, para ver si estaba para buscar el arca de Noé. Bueno, y me dicen, oiga, esto es muy bonito, no es lo que estamos buscando, pero lo queremos conocer. Y ahí empieza. Había muchos otros, se lo presentan, miran,
y de repente les gustó el nuestro. Yo había estado trabajando en África antes, cuando la guerra de Bosnia, ahí, bueno, es que es muy largo de explicar. No, pero está bien hablar de los orígenes. Tú habías estado, algo recuerdo en Mauritania. Claro, Yo había estado en Mauritania con un proyecto de ópticos y de oftalmólogos y tal. se llama Fuster. Claro, con Pedro Fuster, con gente. Con Esther, ¿no estaba Esther por ahí también? No. Asu, ¿quién estaba en lo de ¿cómo se llama? La caravana de la luz. Sí, la Ruta de la Luz, que era del grupo de ópticas Sione, y entonces Sione monta una ruta de cooperación, se la encarga Juan Antonio Muñoz el primer viaje, porque lo que quiere es llegar con la cooperación a poner gafas, que ya en el segundo viaje se operó, se hicieron 300 o 400 operaciones de catarata en el segundo viaje. Al hospital de Atar. Íbamos a Atar como centro, pero luego se montaban ambulatorios con camiones y tal, se iba a Chinguetti, se iba a Zuberat, se iba al interior de Mauritania, y en aquella época, años 95, 97, 2000, no recuerdo ya en qué momento ya se me mezclan las ideas, porque entonces apareces tú que habías estado en Mauritania, luego una noche que estábamos todos haciendo una barbacoa, tú acabas llevando una ambulancia Así, con Quique Arnau, claro, su hijo. Estaba preparando los chavales. una donación de ambulancias españolas a Mauritania. Que la llevamos a Chinguetti. Efectivamente, y entonces necesitaba conductores, y entonces en aquella cena de repente había reclutado a 2 o 3 entre los que estabas tú. Pero todo esto que me lleva a donde quiero ir, que es España rumbo al sur hoy. ¿Por qué? Porque no hay ninguna casualidad. Es decir, la experiencia es la que hace que luego los proyectos funcionen, la experiencia es la que hace que seas capaz de resolver, y sobre todo la experiencia es la que tú le puedes transmitir, como se la has transmitido, no solamente tú, sino que el equipo de España rumbo al sur, en el que por supuesto mención especial a Isabel Lucía, mención especial a Maraldaz, mención especial a Telmo Aldaz, porque oye, sois una Todo, lo que te quería decir. y luego un montón de gente Jorge Antonio, que ha colaborado y que ha estado ahí. La maravilla de esto es porque así empezó, y con ese espíritu empezó, es poner a gente fantástica, que son esos jóvenes, que yo ya había conocido por la idea esa genial y providencial de mi tío, de lo que fue Aventura 92 o Fruto Quetzal, es la fórmula de Coca-Cola. Gente fantástica, proactiva, curiosa, con ganas de aprender y de ver la vida con una mirada de Gente que aprende. que quiere aprender. Que aprende lo que no se aprende en el colegio. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ver un vídeo, nada, un minutito que tienes preparado, que has hecho para el tema de Colombia, y seguimos hablando y nos centramos en el proyecto, o si no, tú y yo vamos a quedar aquí Nada. dentro de 5 horas. Rebeca, cuando quieras, por favor. La vida vale la pena. César Jiménez ya la creciente bajó. Vamos a sacar la arena para ganarnos para arroz. A mí Martínez, la vida vale la pena. Buena para ir a Madrid, vamos a sacar la arena. José Mendoza ya la creciente bajó. Vamos a sacar la arena para ganarnos para arroz. Cuando el arroyo se crece, son cosas que yo lamento. Y dice mi compañero, es otro día que yo pierdo. Oye, Juancito, la vida vale la pena. Buena para ir a Madrid, vamos a sacar la arena. ¡Hueva, hueva! ¡Vaya, vaya! La verdad es que da muchas ganas de viajar, Telmo, de viajar con vosotros. Fíjate que yo veo esta cartela, efectivamente, de patrocinadores, faltaría más que no los hubiera, no los suficientes, y quiero decirlo, porque sé que a ti no te gusta hablar, pero hay que hablar del patrocinio y de que las ideas, para hacerlas posibles, el patrocinio es importante. Y esta es una ocasión, pero entre otras cosas porque España rumbo sur lleva 20 años, tú no tienes que demostrar ya nada. Bueno, el todos siempre hay que... El proyecto es el que es. Fíjate que has sabido, yo te considero un superviviente, y además un superviviente, eso te honra. ¿Por qué? Porque cuando la primera etapa, que era Madrid rumbo al sur, termina, porque termina el patrocinio de la Comunidad de Madrid, considera que ha pasado ese momento, ya ha financiado Año 2012. expediciones, las que fueran. Bien. Entonces había dos caminos. Cortarse las venas, cosa que no te veo, o decir, bueno, pues me dedico a otra cosa, me voy al Himalaya, monto una expedición al Orinoco. No, tú dices, no. España rumbo sur, Madrid rumbo al sur se va a perpetuar. Y así han pasado 15 o 14 ediciones más. Vale. Y entonces le has Déjame enseñado, contarte el porqué. pero fíjate que termine, le has enseñado a los chavales, es decir, ahora hablaremos más de eso, desarrollaremos el contenido del viaje, que les das herramientas para conseguir que sean autosuficientes y para conseguir financiarse el viaje. Es decir, esto no se trata de llegar a casa y decir, papá, mamá, necesito tanto. No, se trata de decir, papá, mamá, necesito un apoyo, pero me han seleccionado en España rumbo al sur y me están dando herramientas para que yo monte un mercadillo, haga conciertos, pinte carreteras, lo que sea. Es decir, eso tiene un valor de aprendizaje, que es a lo que voy al final, de ese chaval que dice, no, esto quiero hacerlo,
y Pues voy algo. enfrente, y tienen 17 años, Telmo, tienen 17 años. O sea, les estáis metiendo el veneno, pero les estáis diciendo, les estáis dando herramientas para cómo financiarse ese veneno. Eso me parece fantástico, porque ahora hablaremos de cómo es el proyecto. El proyecto es un aula itinerante. El proyecto es un aula. Y un aula, además, con algo fantástico. A mí me parece fantástico. Es decir, el teléfono, esto se queda en casa. No llevan teléfono. 17 Ni ordenadores ni máquinas de foto. 40 chavales que dejan el teléfono en casa. ¿Qué ocurre? Yo creo que les explota el oxígeno en el cerebro. Y entonces, como el teléfono no les come el tiempo, su tiempo es para observar, su tiempo es para vivir, su tiempo es para hablar con el igual, para hablar con el veterano, para compartir. Y entonces yo creo que el aprendizaje entra por las venas, lo respiran el aprendizaje. Y entonces cuando estás allí, cuando estás en el campamento y te das cuenta de esa hermandad, esa camaradería, a mí me encanta la palabra, la camaradería, entre unos y otros, es Sí, solucionar. en una situación igual, Pero esto no les saca, porque esto es tristísimo, porque saca a la gente de donde está. Mientras que de la otra manera hacen lo que hacíamos los demás cuando éramos más chavales y no existía esto, que es hablar. bueno, y un bolígrafo y un lápiz y unas pinturas. Un papel, mira, aquí están mis notajas, yo de la Cuadernos de voy, viaje. voy aquí tachando, voy viendo cosas, y un bolígrafo, y ya está. Es decir, a mí eso me parece, es decir, dentro de todo el aprendizaje del aula que les enseñáis, porque además, bueno, hay clases de escalada, hay clases de supervivencia, porque además cuando veas, Los militares. exacto, la gente que te acompaña siempre te ha rodeado de militares, de bomberos, Déjame decir, de médicos. uno de los logros que tiene este programa, esta expedición es, primero, la gente que viene, esos jóvenes fantásticos y su entorno, su familia, que les ha promovido esas cosas desde pequeños. Y luego, la gente fantástica a la que vamos a ver, esos misioneros, que no me canso de decirlo, España es una potencia mundial en misioneros católicos, que han regado el mundo como herederos de San Francisco Javier, dando lo mejor de sí para intentar hacer de este mundo un sitio mejor, para acompañar, para estar, para, bueno, pues para dar testimonio de fe, testimonio de vida. Y entonces eso ha sido el gran lujazo que ha tenido Rumbo al Sur, y que es ir a verlos. Mira, ahora que estoy viendo aquí Mali, que estoy viendo Marruecos, que estoy viendo Mozambique, que estoy viendo Senegal. No se moleste el espíritu Maconde, que está aquí encima, porque está aquí Mozambique. Claro, El libro de la edición de Mozambique, fue un año maravilloso. de esta cultura maravillosa, pues aparece la cultura Maconde, aparecen las máscaras Maconde. Fíjate, y te dejo continuar. Yo siempre, las misiones católicas, siempre he dicho, son faros de civilización. Es decir, tú estás pues en África, en América, donde estés, y cuando crees que ya no hay nada, aparece, ves ahí una casita, ves un campanario, y sabes que ahí hay un retazo de civilización abierta a todos, donde se integran. Un misionero católico nunca le pregunta al Maconde, no es que no se lo pregunte, el Dios que cree o el Dios, es decir, le abre su generosidad, le abre la puerta de la misión, y le ayuda, le enseña, y ahí viene esa fusión maravillosa que se da en las misiones católicas. Y luego encima, cuando llegas despistado con tu mochila, pues siempre encuentras una mano generosa, ¿no?, que te acoge. Eso es maravilloso. Acoger al peregrino, eso es una maravilla, pero lo malo es que nosotros somos 100 y pico. Somos 150 y, en fin, hay que avisar antes. Pero sí es cierto que son faros de civilización. Yo he dicho, son como isla. Yo digo, una misión católica, tú donde llegues, si son ingleses, como si son americanos, como si son españoles, te vas a entender. Y después de la crisis del 2008, cuando España, que eso es una maravilla, que era un donante fantástico en cooperación, si lo comparas con su renta per cápita y su número de gente, éramos de los países que más daban a cooperación y ayuda al desarrollo. En cuanto llega el 2012, eso se retrae y nosotros, gracias a ellos, no paramos, seguimos, ahora te cuento cómo, y explicamos un poco cómo es el proceso, y siguen estando, los misioneros siguen estando. Y cuando hablabas de Mauritania, me acuerdo que estábamos en Mauritania, estábamos trayendo pescado, gracias a eso pagué parte del crédito que pedí para lo de la canoa, para poderlo hacer. Es verdad, será tu trabajo. Sí, traíamos pescado y lo traíamos en un avión ruso, con tripulación búlgara, me acuerdo, y fue una novela, eso es como para hacer una novela, una maravilla. De aquellos. Ahí conocías, en Nuachot, en Nuadhibou, de repente llevas a un hospital, al único hospital que a lo mejor había ya en esa época, y había dos señoras muy mayores, que eran monjas, hijas de la caridad, de todas las órdenes que hay, 80 años, a lo mejor, cada monja, navarras, porque había mucho navarro, y de una manera muy sencilla te explicaban todo lo que hacían, tú lo veías. Sí. Y cuando fuimos con los jóvenes, ahí no hay marketing, ahí no quieres vender nada, hay realidad. Y entonces era tal maravilla esa suerte. Por eso, cuando hicimos el primer viaje de Rumbo al Sur 2006, que hicimos Marruecos, Sáhara, Mauritania, Senegal, fue una auténtica maravilla, fue mágico.
Entonces, esto merece la pena. Y yo les decía a los misioneros, oye, no venimos con cámaras de fotos, no venimos tal, pero venimos a molestar, en el fondo. Pero van a aprender y decir, mira, África es un continente joven. La mayoría de la gente tiene menos de 19 años. Nosotras ya somos más mayores, estamos aquí dando lo mejor que tenemos, pero cuando viene gente joven que duerme en el suelo, que está con ellos, que juega, que comparte, pues se generan unos vínculos muy buenos. Y nos lo decían unas monjas y unos cooperantes allá. Ya nunca verás a un africano aquí de la misma manera, porque ese africano te ha acogido en su sitio, te ha cuidado, te ha dado de comer, te ha guiado por los sitios más inhóspitos que te puedas imaginar, inhóspitos para nosotros, porque no los conocemos. Y entonces has hermanado, has visto las cosas buenas, has visto la dignidad también, que es muy importante, y eso es lo que se Yo trata. creo que era un poco la filosofía, cuando arrancamos en el 2006, la filosofía de decir, vamos a ver, en España ya viven muchísimos africanos que han llegado, que han encontrado en España un lugar donde vivir, donde trabajar, que están entre nosotros, ¿no? Entonces es bueno que los chavales, que la juventud, que la gente joven llegue a África y haga efectivamente esa valoración que tú estás describiendo muy bien, que vea primero la dignidad. Es decir, han ido a España porque querían una vida mejor, ¿vale? Pero es que también en África hay estados y hay países Eso, y la es un se desarrolla continente, con muchísima dignidad. Es decir, además daría para otro tema, pero tú y yo sabemos, como mucha gente, que África es un continente rico, empobrecido. Cuidado, pero es un continente rico. Algún día habrá justicia y los africanos vivirán mejor que nosotros, porque tienen los recursos y las materias primas. Pero no, eso abriríamos otro... es lo que hizo, que es lo que dijo entonces otro debate, pero es lo que hizo el Imperio Español. A lo mejor otro día lo vivíamos mucho mejor en México, en Ciudad de México, Claro. en esos siglos, que lo que se podía vivir en Sevilla, a lo mejor. Efectivamente. Hombre, yo tuve la suerte, además tú lo sabes bien, de pasar unos años viviendo en la Guinea Española, Qué maravilla. que A ver si vamos algún año, debemos ir a Guinea. deberíamos ir porque son españoles. En Guinea se habla español. A mí me vino muy bien porque yo no hablaba nada. Y cuando llegué allí con 22 años, pues pude estar unos cuantos años trabajando allí y desarrollando mi vida en un entorno en el que se habla español. Español y una docena más de idiomas. Bubi. Yo siempre lo he dicho, digo, cuidado, que lo que hablaba yo el otro día, que digo, vamos a ver, el empleado analfabeto que trabajaba en mi empresa, ese hablaba 3 idiomas, yo solo hablo uno. Es decir, hablan español porque es el idioma en el que se han educado, hablen o la lengua fang, o la bubi, o la ndowe, o cualquiera de las lenguas maternas suyas, hablan un pichinglis, que es un inglés macarrónico del Golfo de Guinea, Se iguala, que van impuestos los nigerianos, es el inglés. el dual es francés, pero más arriba. Cribilla para arriba. Pero como los nigerianos, ¿Cómo le llaman? el pichinglis, como los nigerianos vinieron a trabajar, en fin, hablan pichi. Y luego muchos ya, desde hace ya muchos años, francés, porque claro, Guinea Ecuatorial, la Guinea Española, está rodeada de Camerún, de Gabón o de África, donde se habla francés, ¿no? Entonces, es muy fácil encontrarte por la calle con personas que hablan 4 idiomas, así, 4 idiomas, sin más. Y entonces, lo cual es una riqueza, y te dice Cuando estábamos en Camerún, con rumbo al sur, estábamos en Cribí, veníamos ese viaje. de Bamenda, veníamos de la parte esta inglesa, frontera con Nigeria, y se veían las luces de Malabo, se veían las luces Que se ven, efectivamente. del esto, Y los días claros. la bahía de Duala, que era una maravilla. Claro. Porque de hecho, Malabo, o sea, la isla, Guinea Ecuatorial, bueno, para quien no lo sepa, que es en la zona continental y la isla, hay más islas como Annobón y las Elobelles y tal, pero desde donde está la capital, desde Malabo, se ve perfectamente el monte Camerún, porque Claro. el pico Santa 4.000 y pico y el metros. Camerún son hermanos, son gemelos, y en las noches claras, que no son muchas, se ve perfectamente. Y también los pozos de petróleo nigerianos, que ahora ya están desde hace ya 20 años, que Guinea... Cuando estuvimos en Duala, estuvimos con gente que trabajaba ahí, trabajaba en la obrera, ahí trabajaba a pie. Bueno, el petróleo ha revolucionado todo y ha revolucionado. Pero es bonito. Camerún es una... Guineanos. Vimos unas monjas maravillosas, cómo trabajaban en unos hospitales, vimos realidades duras. Ahora, esa zona un poquito más al norte puede estar un poco fastidiada, pero gente buena. Yo creo que Llevas 3 años yendo a América. ¿Echas de menos África o qué? siempre echamos de menos África. Lo que pasa es que no la echas de menos porque en muchos sitios de nosotros que hemos vivido mucho en República Dominicana, que hemos vivido en el Caribe, que hemos estado por ahí, al final África, mira, cuando el doctor Malamín, profesor Malamín, el príncipe de San Luis, viene con nosotros, un profesor africano que llevamos la primera vez en el 2008 a Mali, Senegal, No recuerdo. y se ha venido con nosotros como representante de África cuando estábamos en zonas garífunas de República Dominicana o de Panamá. Decía, esto es África. O sea, si al final tiene un fuerte componente africano. Sí, lo africano está en toda la cultura americana y bueno, pues lógicamente es esa fusión que hablábamos antes, que te la... Acuérdate del año pasado en Portobelo con los Congos,
que fue una auténtico lujo. Ya, el año pasado fue una maravilla. Panamá es una maravilla. La cultura. El Darién, que este año, si Dios quiere, volvemos. Sí, Pero quería una de que Colombia. me hablar del Darién, efectivamente, como punto caliente de la geografía americana ahora mismo por el tema de la migración. El año pasado estuvisteis del lado de Panamá y este año quieres Hemos ir ido del lado colombiano. El Golfo de Urabá, Tienes un enganche ahí con el Darién. que es una historia preciosa. Vamos a ver, cuando lees las crónicas de Balboa, cuando lees las crónicas de Enciso, Selva impenetrable. Selva impenetrable. Hasta que la migración y la desesperación ha hecho Hay un paso. que los seres humanos pasemos, porque, corrígeme si me equivoco, el Darién cuando la Panamericana, la carretera No nos llegaba, se para a en Panamá, había que coger un barco y un ferry Sí. para cruzar a Colombia. Tienes que llegar hasta Turbo, que es la Luego ahí ya sería. la selva del Darién ha sido tierra de narcos y de guerrilleros, y desde hace unos años la ruta migratoria Bueno, es el paso que se puede pasar ha a abierto la ruta del Darién y ahí que hay misiones católicas. Mira, pero es una maravilla. El año pasado estuvimos con las salesianas, con las hijas de María y su Auxiliadora. Una maravilla. Tenían una escuela para niñas indígenas de los montes más altos y más perdidos que te puedas imaginar. Pero esos territorios son auténticos, son buenos. En el fondo, la naturaleza te hace más humano, yo creo, porque tú estás sobreviviendo, estás en contacto de sitios duros. Y nos pareció de lo más bonito de Panamá, la selva del Darién. Ahora yo he estado ahí, estaba en el Golfo de Urabá, gracias a la familia de un amigo médico que vino como médico el primer viaje, se casó con una chica colombiana que es de por allá, y ahora me han llevado por todas esas zonas, como a los antiguos españoles, porque los indios les cogieron de la mano y los llevaron por esas Me maravillas. interrumpir un momento porque me van a matar en control. Perdón. Porque tú sabes que José Luis Cuesta, nuestro fotógrafo oficial de Que toda la vez ahí. ha preparado un reel de fotos, por favor, ponerlo, porque se me había olvidado totalmente. Y entonces, claro, Cuesta ha preparado un reel de fotos. Esta es la primera edición. Mientras, Con los Santana Aníbal, así mientras hablamos, hechos en Linares. vamos viendo fotografías, ¿vale? Porque las ha preparado con mucho cariño José Luis para que precisamente Mira, este es recordemos buenos momentos, fíjate. el RIF. Ese es el RIF. Ese es el RIF de tan agrio recuerdo. Acabo de hacer un documental sobre la guerra de... Toca la guerra Mira, guerras africanas. fuimos mucho por Marruecos. La verdad es que es una maravilla. Es un país que lo considero hermano, con gente que nos quiere, fantástica. Y siempre nos... Mira, esto es el Yadira. Aquí se rodó Otelo joder, ¿cómo se llamaba? El del... Orson Welles. Joder. El del tercer hombre, no me salía. Pero eso es en Eso es el Yadira, en la costa. Atlántica. Sí, Es sí. la Yadida, sí. Tierra de piratas. Sí. Tierra de piratas. Bueno, Esta fue la primera edición, míralo aquí en las escuelas. fíjate el intercambio, que es lo que hablábamos antes cuando has tocado tú un concepto que es el intercambio, es decir, los chavales de 17 años que nos acompañan, que viajan en España rumbo al sur, se encuentran con sus iguales en África, en América. Entonces, claro, el mensaje no es lo mismo que a un chaval americano de Bolivia, de Panamá, de Colombia, le hables tú o yo, que le hable un igual, un chaval de 17 años español que de repente va a compartir. Este sábado pasado, cuando hicisteis las clasificaciones, que pude estar allí con vosotros y charlando con los chavales, En la ahí, Fundación Mutua, así. ¿qué podemos hacer nosotros? Digamos, tú que eres un chaval que es un experto, un tío que está haciendo baloncesto ya casi a nivel profesional con 17 años. Digo, es que tú les puedes dar clases magistrales. Cuando llegues allí a un colegio y haya una canasta de baloncesto, organizaros, que sois varios además los que este año vais a viajar y jugáis bien al baloncesto, y compartís con los chavales de allí clases magistrales de baloncesto. Tú que sabes de historia, tú que sabes de geografía, es decir, comparte. O sencillamente bailar, reír, divertiros, contaros vuestra historia, cómo es tu día a día, cómo es el suyo, cómo es su escuela, cómo es la tuya. Y entonces el chaval americano, el chaval africano percibe que está hablando con un igual, que bueno, pues ha venido de lejos, lógicamente, porque ha tenido que coger un avión para cruzar el Atlántico, pero que está allí compartiendo unos días con ellos. Y eso yo creo que es lo mejor de todo, por lo que se traen los chavales españoles y por lo que dejan de empatía, ¿no? Porque yo creo que la empatía es la base de todo. Es la base de todo. Es la base de hermanar a los pueblos, de hermanar a las personas, de trascender las fronteras, de trascender los problemas, las miserias. Al final yo creo que esa fusión Hombre, en el fondo se hace más humano. Nosotros creemos en el viaje sí, como catalizador del conocimiento. Tú puedes viajar como las maletas, tú puedes viajar sin ver nada, a ver, paisajes, que hacer pone fotos, y ya ahora la gente va al móvil y lo ve.
pero si vas con tu vocación o a descubrir una vocación, porque estos jóvenes que tienen 16, 17 años descubren vocaciones, dicen, pues quieren ser médicos, quieren ser misioneros, quieren ser militares, quieren ser bomberos. No quieren ser Que, bomberos como claro, yo. ese cambio me ahí a Cartagena. Estuvo ahí Mira, 7 te horas. me lo digo, y desgraciadamente murió en un incendio. Y era un encanto. De Lérida, un tío, Cierto. una bellísima Bombero, persona. bombero forestal, ¿verdad? No, bombero, y de Lérida, Pero falleció en un en un incendio brutal que hubo, Sí. que les atrapó. Duay, o sea, joder, un cielo de personas, joder. Y ahí estábamos por ese salar de Nuadhibou. Bueno, no, esto es Daja. Esto es la No, antigua eso te iba a decir, Villacicero. estamos en la costa todavía del Sáhara Occidental, y eso creo que era así la antigua olla Cisneros, la Dagla. Hay un salar, que eso sube y baja la marea por ahí, y avanzábamos hacia las dunas. La verdad es que eso es un... Aula itinerante. Yo quiero que me hables de ese concepto. Ya te lo tengo aquí con mi letrero. Bueno, pues eso lo aprendimos, Aula tú itinerante. imagínate. Ese concepto de aula itinerante. Yo lo aprendí con nuestra madre, que era arqueóloga, que era una persona, y siempre lo digo, era maravillosa, era un portento de memoria, de sabiduría, de bondad. Eso que decías tú, de acercarse, de empatía, de acercarse al otro, de no importarle ser un principio, sino ayudar, que te pase a interesarse por el otro. Y luego, sobre todo, era una curiosa empedernida, y en todos los pueblos nosotros no nos llevó casi a la escuela, aunque ahora me estarán viendo ojalá me vean mis compañeros de Monreal, o de la Ulzama, ahí en la Raizar, o de Lanz, que tan buen recuerdo tengo de esa escuelita pequeña allá, ese pueblo perdido en los montes de Navarra, pero íbamos muy poco, y mi madre pues viajaba con nosotros por toda España, con los perros, con nosotros, y entonces vivimos una educación nómada. Y entonces eso que estabas diciendo, ese aula itinerante lo vivimos desde pequeño. Y luego tuvimos la suerte de ir con mi tío a América, con profesores, con ingenieros, con militares, con astrónomos, y descubrimos todavía que eso podía ser mejor todavía. Y eso es lo que intentamos un poco en homenaje a mi madre, en homenaje a mi tío, en homenaje a todos esos que colaboraron para que ese tipo de expediciones fuesen así, Que al final intentar replicarlas. Es que, fíjate lo que acabas de decir, que es verdad que es un aspecto de tu vida. En ese Land Rover, por cierto, que conozco, que tienes ahí aparcado, ¿verdad? Con una lona, un Land Rover Santana, absolutamente mítico. Pero claro, todo eso es lo que al final tú y tus hermanos habéis volcado en España rumbo al sur, ¿no? Entonces yo por eso creo que el proyecto no es que goce de buena salud, es que hay proyecto para muchos años. Y estoy convencido, Temo, sí, lo que está claro es que el tema del patrocinio es fundamental, y tú siempre has tenido buenos patrocinadores contigo que te apoyan, pero has conseguido, que ya lo hemos explicado hace un momento, que los chavales consigan autopatrocinarse, porque les enseñáis herramientas, porque si no, ¿cómo conseguirías tú sacar esto adelante? Esa es la Vamos a ver, fórmula, ¿no? esto cuando empieza era una beca total, y los chicos tenían que hacer lo que hacen desde que son pequeños en un pupitre. Pues un trabajo escrito, un trabajo artístico, donde sus valores, sus talentos se desarrollaban, y había una serie de profesores que lo evaluaban. Entonces, bueno, pues ahí cogíamos a los 250 mejores, de ahí nos íbamos al monte a hacer unas pruebas físicas, y simulando cómo era el viaje, para que ellos tenían que ganarse la beca, porque fue un viaje donde, darse la beca. como me has dicho, no tienen cámaras de fotos, van con un cuaderno, van a dormir en el suelo, hacen deporte todos los días, comemos poco, nos duchamos menos, lo que hay, un trabajo esforzado. Bueno, entonces tienen que saber lo que van. Entonces de ahí acogíamos a los 100, 140, entonces siempre ha sido esa horquilla, y ya pasaban después un curso de cooperación, y luego ya de historia, cooperación, preparatoria del viaje, y luego nos íbamos a la expedición. ¿Qué pasa? Que cuando llega la crisis, bueno, nosotros aguantamos y tal, pero nosotros decimos, mira, y siempre hemos vendido eso, en los recursos que son necesarios, no somos idiotas, no vivimos en los mundos de Yuppie, pero cuando no lo tienes, tienes fuerza, tienes ilusión, tienes ganas, quieres hacer las cosas, y se pueden hacer las cosas. Si tu idea es buena, al final sale. No, a lo mejor no sale exactamente como te las has imaginado, pero con esfuerzo salen las cosas. Entonces dijimos, no queremos acabar con esto, ¿cómo lo hacemos? Entonces empezamos a tirar todos. Todo el mundo iba voluntario, todo el mundo no cobraba por venir, todo el mundo tal, tiras. Y luego yo no quiero cobrar por venir, porque no soy una agencia de viajes, no es mi espíritu. Y luego tampoco quiero que solamente venga el que tiene dinero, porque a lo mejor el que tiene dinero se va a hacer un curso de inglés a Boston, y eso no sé, no quiere ir al suelo, depende. Y de repente dijimos, bueno, pero son jóvenes que han estado escribiendo dicen, no, tú te coges tu dossier debajo del brazo, o vas con nuestra página web, te vas a ver a tu alcalde, al cura de tu pueblo, al de la asociación, a tus tíos, a tu tío el que tiene la panadería o el que tiene no sé qué,
y les convences de que es una cosa bonita, que es una cosa útil, que es una cosa que va a traer un beneficio después, que te vas a convertir en un ejemplo para tus compañeros de clase, que luego vas a venir con las fotos que hace el equipo de Rumbo al Sur y vas a explicar lo que has visto. Y a lo mejor pues tu padre es agricultor y le vas a contar las técnicas que utilizan en Etiopía o en Uganda o en todos los sitios donde hemos estado. Y los chicos hacían un trabajo, se les da un curso por parte de los que han venido a Rumbo al Sur de cómo se puede conseguir una serie de patrocinadores, que nosotros les damos publicidad en nuestra web, y así conseguíamos que eso tirase adelante. Fue un descubrimiento, porque los jóvenes apreciaban muchísimo más. Porque lo hacen con su Claro, porque claro, decían, ¿no? claro, Sienten que están participando en un viaje. y los chicos en esa edad están estudiando, son económicamente independientes, por supuesto, en sus casas, pero nunca, hasta que no ganas una cosa, no sabes el valor que realmente tiene. Cierto. Y cuando hicimos esto, y nosotros aparte teníamos patrocinadores, pero ahora estamos, y desde aquí doy las gracias, Fundación Mutua Madrileña, una maravilla, Qualitas, Gesternova, Hazvalor, la Fundación CEU, y con eso conseguimos, de las 3 partes que nos cuesta esto, 2 cubrirlas. Y la otra lo seguimos haciendo así, primero porque es tan útil para que los chavales que vienen se lo ganen y lo vean, que es una auténtica maravilla. Entonces hacen un trabajo de emprendimiento real, salen a esa selva adulta del papeleo, del tal, de contar una historia. Porque te dan una conferencia muy bonita, pero luego es muy difícil. Oiga, que vengo yo con este proyecto debajo del brazo, quiero que me apoye, quiero que lo... Y salen verdaderos emprendedores. Ahora ya estemos yo, que te conozco y sé de tus vicisitudes y conozco la cara B del disco. Ojalá algún patrocinador estire un poco más su mano No, yo aquí, vamos. y facilite que Rumbo Sur crezca. Fíjate, ya no se trata de que te hagan a ti la vida más fácil, que no, porque tú te la volverás a complicar. Pero sí que Rumbo al Sur, a nivel cultural, a nivel de desarrollo, a nivel de que su mensaje llegue, sea más potente. O sea, ojalá Y en eso mismo tu estamos... mensaje se amplifique. Mira, yo creo que una de las cosas que tiene Rumbo al Sur es esa autenticidad que te he dicho de poner a gente fantástica en contacto con gente fantástica. Ya. Y en esa gente fantástica están la gente que nos apoya, como nuestros patrocinadores y colaboradores, la gente a la que molestamos todos los años dándole una turra, incluido tú, que venimos aquí a tu estudio, que venimos a contarte la historia, que cedes, que dejas de hacer lo que tienes que hacer para poder pagar todo, para atendernos gratis et amore. Y cuando estás vendiendo una cosa, no vendiendo, cuando estás comunicando algo que te gusta, porque no todo en la vida es dinero, no todo en la vida es mercadeo, no todo en la vida es... también no solo de pan vive el hombre, vive de espíritu, vive de ilusiones, vive de esperanza, es lo que vemos. Y este tipo de cosas son bonitas y se hacen porque merecen la pena, Por supuesto. no por un interés. Y toda la gente, yo lo agradezco desde aquí, de estos 20 años que nos ha apoyado, a los que le hemos dado la pelmada. Tenemos el acuerdo con el Ejército de España que vamos a ver sus cuarteles, que vamos a ver la vida militar, que es una maravilla, donde han, nacido vocaciones de militares, de médicos, hospitales, ONGs, misiones. Bueno, pues toda esa gente, todas esas cosas tan buenas, eso tiene un valor que es... Porque el otro día lo hablaba, mira, me fui a Sevilla a dar una conferencia con unos jóvenes, y en el fondo el dinero no es ni más ni menos que una palabra, es un papel, una cosa que la gente se dota para que el tráfico sea mejor. Pero hacer posible el ¿qué está detrás? Está detrás tu palabra, mía, la de aquel, la voluntad, la sabiduría que tienen, los talentos, el honor, la palabra. En el fondo, eso es lo que respalda algo, es tu credibilidad. Y yo creo que eso es lo que hemos visto en Rumbo al Sur todos estos años, y es una auténtica maravilla y merece la pena. Yo doy gracias a Dios, de verdad, y a la Virgen de África, y este año a la Virgen de la Antigua, que nos ha guiado, nos ha protegido y nos ha hecho ver a esas gentes tan buenas que tienen un espíritu trascendente de la vida, que es lo que tenemos que tender todos, porque al final no nos vamos a llevar nada material para el otro mundo, pero sí nos vamos a llevar estas vivencias y esa gente buena, y lo bueno, arrepintiéndonos de lo malo, pero de lo poco bueno que hayamos hecho. Pero además yo creo que, bueno, si eres consciente de que ya son 20 años, es decir, 20 generaciones de chavales que ahora ya son 20 años después, 15 años después, 10 años después, ya son profesionales, ya están ocupando un papel en la sociedad, ya son los que deciden, porque son la generación entre los 30 a los 40 años que ya están en puestos directivos y en puestos claves y se han quedado, se han traído, han puesto en su vida esa impronta que les da Rumbo Sur y que yo en muchos casos los conocemos, gente que está trabajando en proyectos hermosos y haciendo que el mundo sea un poco mejor cada día, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y eso es lo que deja Rumbo Sur y ese es tu trabajo, ese es tu trabajo. Yo, fíjate que tenía aquí, me lo apunté porque digo, claro, el tema de América, yo he visto cómo en el proyecto
Claro, hemos pisado África, pero la cultura de Mali, la de Níger, la de Mozambique, la de Camerún, son culturas que nos son ajenas. Es decir, hemos aprendido de esas culturas. Pero claro, cuando llegamos a América, el proyecto se sobredimensiona. ¿Por qué? Porque de repente estás haciendo participar a los expedicionarios de la historia de España con mayúsculas, ¿no? De esa América española que se ha desarrollado junto con nosotros, que habla nuestro idioma, en fin. Y entonces ahí hay algo mágico, porque el año pasado, cuéntame, yo he visto las fotos eh, de 100 chavales con el morrión castellano Ah. en la costa Pacífico, descubriendo Tomando posesión del Mar del Sur. esto te da otra dimensión. Es verdad que me ha recordado mucho la ruta Quetzal, porque lógicamente la historia ya sabemos que Miguel, tu tío, era también un reencarnado. Yo me jacto de tener en mi agenda a unos cuantos amigos que sois reencarnados, ¿no? Y que habéis estado en otros mundos y en otras épocas, ¿no? Y que venís aquí para Este cuidarnos. año hacía de Valderrábano, de cronista, a Antonio Pérez Henares, que tuvimos el honor de que viniese con nosotros, de que lo contase, Un saludo a Chani. que se comió todo la tormenta tropical que nos pilló en la isla de las Perlas, ahí en el Pacífico. Y entonces seguíamos los pasos de Balboa en esas crónicas de Valderrábanos, donde en ese tapón que hemos hablado antes del Darién, atravesaron esa selva inhóspita donde cuentan las crónicas que los pumas les atacaban, donde los jaguares que estaban por allá, donde los mosquitos cogían a la gente y caían solo los huesos, así lo ponen en las crónicas, y llegan y toman posesión del Mar del Sur, haciendo en uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad, donde esa globalización famosa de la que se habla ahora, el mundo se cierra, esos dos océanos. Recorrimos con el coronel Puleyo, que es uno de los mayores expertos en los caminos antiguos, porque España, con uno de los homenajes que queríamos hacer, era a Fray Tomás de Berlanga, que era un dominico que fue obispo de Castilla del Oro, que así se llamaba esta parte de los virreinatos, y hace los diseños los diseños de ingeniería por donde ahora pasa el canal de Panamá. Y él diseña el canal de Panamá 300, 500 años atrás. Y los españoles unieron por los caminos de mulas de entonces, desde Ciudad de Panamá, desde el lado del Pacífico. No se equivocaron, no se equivocaron mucho. Esas calzadas romanas salían en mulas, llegaban hasta Compartición, ahí en unas barcas se iban por el río hasta el Atlántico, y de ahí, del Atlántico al Pacífico, eran 3 días. ¿Y cómo se llama la fortaleza esa tan maravillosa de la desembocadura de un río para tirar Sí, espérate, joder, hemos estado ahí ahora mismo, ahora nos sale. Los españoles sabían perfectamente que el Istmo de Panamá era el Istmo de Panamá, que era el punto más corto entre los dos océanos, y efectivamente ese camino de los españoles, ese camino de mulas que se hacía mitad en barca, mitad con mulas, mitad caminando. Fíjate que he leído en redes, le leía a Chani, a Antonio Pérez Henares, que la mejor experiencia, que lo que se traía de este viaje era el palizón caminando por ese camino. Es decir, un hombre que, bueno, que tiene ya mucho recorrido y que ha hecho muchas expediciones y que nos acompañó en la ruta Quetzal durante muchas expediciones, y lo mejor, reconoce públicamente que lo mejor, lo que se ha traído, ese recuerdo que siempre de un viaje especial siempre te traes ese día, ese momento, esa situación, que lo mejor que se ha traído del viaje de 2024 de Panamá ha sido precisamente el palizón caminando de la ruta Pues mira, del camino de Chagres. que se metan entre www.espana rumbo al sur, ahí vienen todas las fotos, las crónicas de los chavales, las crónicas de Chani, la radio de Sergio, de todos los que vienen con nosotros haciendo la radio, las fotos del Cuespin y de Bueno, yo creo, fíjate, que está Alvar. creando toda esta aula itinerante que es España rumbo al sur. Yo quiero meterla aquí en el plato, Telmo. Yo te emplazo, a ver si es posible antes de Colombia, antes del viaje a Colombia, organizar un directo en el que estén todas estas personas, que hagamos radio, que hagamos, que estén veteranos, que estén monitores, que llenemos el plató con chavales, con expedicionarios de diferentes viajes. Vamos a liarla. ¿Te parece bien? Vamos a liarla. A ver, vamos encantados. Aquí vamos a estar como en esos sitios donde invadimos. A mí me apetece mucho y traer ese espíritu, esa radio de campaña con Luis Pintor primero y luego con Dani, esa radio de campaña por la noche, allí alrededor del micrófono, todo el mundo sentado, con suerte una fogata para calentar un poco las humedades del día, y ese espíritu, no sé si nos van a dejar aquí hacer la fogata, pero yo creo que ese espíritu... Bueno, aquí ya has empezado ahí, la verdad.
hay que traerlo aquí y despedir la expedición de 2025, esa expedición, ese 20 aniversario, vamos a despedirlo como Dios manda. Entonces, eso lo vamos a organizar. Para mayo, para junio haremos un directo y lo haremos con estos mimbres que te estoy diciendo. Y mira, como tenemos ya poquito tiempo, pero vamos a hacer una cosa. Sé que hay otro vídeo, que has traído otro vídeo también de un minutito y medio. Vamos a pedirle al control que nos lo ponga y ya despedimos el programa. ¿Te parece? Estupendo. Pues venga, vamos a verlo. Bueno, Temo, la verdad es que una gozada, ¿verdad? Gracias por estar aquí en vuestro podcast. Encantado, y gracias a ti y a todo lo que representas, porque este Nimbani, esta Casa de la Palabra que nos hemos inventado, es decir, pues es una Casa de la Palabra para hablar con nuestros amigos de las cosas que nos apetece, que es de vuestros proyectos, de los viajes y de las cosas interesantes. Y todos estos chavales que han aprendido supervivencia, que han aprendido a valerse por sí mismos, a ser más responsables, a vivir con una camiseta, como te dicen muchos de ellos. Y con 2 camisetas te puedes cruzar el mundo. Pues sí, con 2 camisetas y te sobra una. O sea, que se han comido un bocadillo cuando tocaba y cuando no tocaba, pues no se lo han comido y nadie ha protestado. Yo creo que esos son los valores, los mejores valores, porque ya con esas capacidades se puede enfrentar a cualquier cosa en su vida. Yo creo que eso es lo que estáis dejando, el pozo que está dejando España rumbo al sur, y el ejemplo, como tú bien has dicho antes, que es ese chaval que vuelve y en su escuela, en su pueblo, en su barrio, en su ciudad, a su ambiente le transmite todos estos valores y les enseña que sin móvil y con una camiseta se pueden hacer muchas Que la gente es buena, que la mayoría de la gente es buena, que eso hay que tener esperanza en estas Me épocas. encanta oírte decir, porque en los momentos de bajón. Pero es verdad. Bueno, yo digo siempre, Hombre. mi amigo Telmo siempre dice que la gente es buena. Hay canallas ahí en todos los lados, pero hay que procurar también sacar pecho y decir que la gente es buena, porque es verdad, y son muchos más los buenos que los malos. Bueno, eso es lo del vaso medio lleno y medio vacío, pero estoy contigo, hay gente buena y España rumbo al sur es precisamente un semillero de gente buena. Gracias, Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo. Nos vemos, la liaremos antes de que vayáis a Colombia, y en este espacio que acabamos de inaugurar, que es Nimbani, en esta Casa de la Palabra, espero verte en muchas más ocasiones. Muchas gracias por venir. Si Dios quiere. Muchas gracias, José Antonio.